Hola amigos, en este nuevo video les vamos a hablar sobre los sistemas ópticos y para comenzar, ¿qué es la óptica geométrica? La óptica geométrica es una rama de la física en la cual, basándonos en las leyes de la reflexión y refracción, se pueden aproximar el comportamiento de la luz mediante la utilización de diagramas de rayo. Dichas aproximaciones es válida solamente para la interacción con objetos que percibimos a simple vista. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al medio donde se originó. La reflexión está presente en la luz, el sonido y las ondas que se forman en el agua. Algunos de los usos que se les ha dado a este fenómeno físico de la reflexión es en el uso de binoculares y telescopios. Incluso nuestros propios ojos requieren de la reflexión de la luz para poder ver los objetos. Para la reflexión tenemos dos leyes. La primera: el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son coplanares, es decir, que comparten el mismo plano. La segunda ley nos dice que el ángulo incidencial es igual al ángulo reflejado. Reflexión. Ejercicio 1. Dado un ángulo de 100 grados, formado por el rayo de incidencia y el rayo reflejado, encontrar los ángulos alfa, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Por lo tanto, lo podemos expresar de la siguiente manera: ángulo de incidencia más ángulo de reflexión más 100 grados es igual a 180 grados, que son los ángulos, los grados que tienen una línea recta. Entonces 80 grados es igual a ángulo de reflexión más ángulo de incidencia. Y como son lo mismo, podemos dividir estos 80 grados entre 2. Y al dividirlos entre 2 tenemos que son 40 grados. Entonces tenemos que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son 40 grados y 40 grados. 40 grados en el ángulo de incidencia y 40 grados en el ángulo de reflexión. Bien, también nos piden encontrar alfa, que es este valor de aquí. Y pues, como vemos, se forma un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que es un triángulo formado por un ángulo de 90 grados más 40 grados. Lo que tenemos que hacer es un problema muy sencillo. 90 grados más 40 grados más alfa es igual a 180 grados. Pasamos todos los ángulos para acá. Al pasarlos al otro lado del igual, lo cual nos da 50 grados. Entonces podemos escribir aquí que alfa es igual a 50 grados. Refracción. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Recalquemos que solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios distintos y estos tienen índices de refracción diferentes. Un ejemplo de este fenómeno sucede cuando sumergimos un lápiz en un vaso de vidrio con agua, como se puede ver en la imagen. El índice de refracción tiene una fórmula, la cual es N es igual a C sobre V. N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío, y V es la velocidad de la luz en el medio. Y tenemos diferentes medios, como por ejemplo el aire, que tiene un índice de refracción de 1.00029226. El agua tiene un índice de refracción de 1.3330 y el vidrio, que tiene un índice de refracción de 1.52. Refracción. Ejercicio 1. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el agua si ésta tiene un índice de refracción de 1.3330? Bien, como hemos mencionado antes, tenemos esta fórmula para el índice de refracción. Nuestra fórmula despejada queda algo así. Velocidad del medio es igual a velocidad de luz sobre el índice de refracción. Ahora simplemente tenemos que suplantar los valores y nos quedaría algo así. Y el resultado nos da 225.056.264.1 metros sobre segundo. Decimos que es convergente una lente con cámaras cóncavas porque tiende a separar los haces de luz que le llega. En cambio, una lente es divergente cuando el foco de la lente es el punto donde se cruzan todos estos haces de luz paralelos o sus prolongaciones en cada lente viene determinado por su distancia focal o simplemente focal. Anteriormente hemos hablado de la formación de imágenes. Los haces de luz que proceden de un objeto pueden desviarse de tal manera que parezca que vienen de otro lugar distinto de la posición del objeto, y en ese otro punto es donde se forma su imagen. Pues bien, las lentes son buenas formando imágenes.
En las lentes convergentes, el foco se sitúa detrás de la lente y con el objeto suficientemente alejado obtenemos una imagen volteada al otro lado de la lente. En las lentes divergentes, sin embargo, el foco se sitúa delante de la lente y la imagen se forma también delante, aunque algo más pequeña, simplemente con una lente convergente como la de una lupa, una lámpara o una pantalla sobre la que proyecta la luz, podemos comprobar realmente cómo se produce la formación de imagen. Colocando la lámpara y la pantalla a una cierta distancia y movimiento, la lente entre ellas encontraremos posiciones en las que la imagen de la lámpara se forme perfectamente sobre la pantalla. Esto encaja perfectamente con nuestro esquema en esas posiciones. La pantalla está justo donde se forma la imagen mediante una sucesión de lentes y espejos. La aplicación de formación de imágenes puede ser en fotografías, anteojos, microscopios y telescopios. Formación de imágenes, diagramas de rayos. Los diagramas de rayos son dibujos en las diferentes situaciones para los lentes. El trazado de los rayos en espejos es similar al trazado de rayas en lentes, en los cuales se usan rayos paralelos al eje óptico y rayos a través del punto focal. Los fenómenos de reflexión y refracción son dos pilares fundamentales en la óptica geométrica, ya que nos ayudarán a entender lo que sucede con los espejos y las lentes, objetos fundamentales en la generación de imágenes. La luz pareciera viajar como un rayo que va en línea recta. Esta manera de comportarse de la luz se hace evidente en la formación de una imagen, cuando la luz atraviesa de un espacio luminoso a un oscuro a través de un orificio. La cámara oscura mostró de manera muy clara la propagación rectilínea de la luz, ya que dependiendo del tamaño del objeto y la distancia del orificio de dicha cámara se podía encontrar una relación trigonométrica entre la distancia de la imagen y su tamaño. El uso de razones trigonométricas, triángulos semejantes y ángulos es algo fundamental en la óptica geométrica, es por lo que se utiliza el teorema de Tales. Esta es su fórmula. Y pues bueno, el ejercicio indica calcular el tamaño de una cámara oscura para proyectar una imagen de 1 metro de alto de un edificio que se encuentra a 200 metros de distancia y tiene una altura de 15 metros. Para encontrar la relación entre distancias de los triángulos semejantes que se forman, utilizamos y despejamos. Sustituimos y la respuesta es que el tamaño de la cámara debe ser de 15 metros. Espejos planos. Cuando un rayo de luz incide en un espejo plano, la ley de reflexión de la luz señala que el ángulo de incidencia con el que un rayo luminoso llega a un espejo es el mismo con el que se refleja. Lo que ocurre en la reflexión de la luz sobre un espejo plano es que la imagen está invertida con respecto al objeto que se refleja. Por eso es que las ambulancias tienen las letras invertidas y con los retrovisores pueden leerse perfectamente la palabra. Espejos curvos. Los espejos curvos pueden ser convexos o cóncavos. Los espejos convexos tienen una curvatura hacia atrás, como la superficie exterior de una esfera metálica o de una cuchara metálica. En los espejos convexos la visión que se obtiene es más amplia, ya que en la imagen caben más objetos que en los espejos planos. Por esa razón es el tipo de espejos que se utilizan como retrovisores laterales de los autos, debido a que los objetos aparecen reflejados más pequeños de los que son en la realidad y a una distancia menor que aquella a la que se encuentran. Espejos cóncavos. La curvatura de este espejo cóncavo se forma hacia adentro, como en la parte interior de una cuchara metálica. Y los rayos de luz que llegan en una dirección horizontal se reflejan convergiendo en un punto llamado foco. Los espejos cóncavos se utilizan cuando se quiere ampliar parte del objeto que se refleja, como ocurre en los espejos de los salones de belleza o de los consultorios dentales, cuando se requiere ampliar una parte del rostro. Una lente es una pieza fabricada con un material transparente y limitada por dos superficies curvas, o una plana y una curva. Su funcionamiento se fundamenta en las leyes de la refracción, ya que hace variar la dirección de los rayos de luz mediante los cambios de medio, aire, vidrio. Existen dos tipos de lentes, las convergentes, que estas se dividen en tres, biconvexas, que tienen dos superficies convexas, plano-convexas, que tienen una superficie plana y otra convexa, y cóncavo-convexas, que tienen una superficie ligeramente cóncava y otra convexa.
Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde y concentran en un punto los rayos de luz que las atraviesan. A este punto se le llama foco y se representa con una F mayúscula, y la separación entre él y la lente se conoce como distancia focal, que es una F minúscula. Por otro lado están las lentes divergentes, que también se dividen en tres. Las lentes bicóncavas, que tienen ambas superficies cóncavas, lentes planocóncavas, que tienen una superficie plana y otra cóncava, y las lentes convexocóncavas, que tienen una superficie ligeramente convexa y otra cóncava. La ecuación de lentes delgadas es la siguiente: n sobre s' menos n sobre s, que es igual a n' menos n multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde n' y n son los índices de refracción de la lente y del medio en que se encuentran respectivamente. Es una magnitud adimensional. S y S' son las distancias del objeto y la imagen respectivamente del origen, situado en el centro de la lente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. R1 y R2 son los radios de curvatura de la primera y de la segunda superficie refractada de la lente respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Ahora resolveremos un ejercicio. Delante de una lente divergente de vidrio de n es igual a 1.5 de menos 5 dioptrías y una distancia de 40 centímetros de la misma, se coloca una figura de 5 centímetros de altura. Calcula la distancia focal. Recordemos que la distancia focal de la lente se calcula a partir de la definición de potencia óptica. Sistemas de lentes. Lentes separadas. La imagen formada por la primera lente es un sistema de lentes. Cuando las lentes no se encuentran en contacto, se comporta como si fuese el objeto de la segunda, a su vez la imagen de la segunda como el objeto de la tercera y así sucesivamente. En primer lugar, se busca la imagen de la primera lente como si no existiese la segunda. En la figura aparecen las magnitudes relativas a la primera lente del sistema, estudiada de una manera aislada. Se utiliza la imagen de la primera lente como objeto de la segunda. La imagen formada por la segunda lente es la imagen final del sistema. Ten en cuenta que a la hora de estudiar la segunda lente, para poder determinar S2, es necesario encontrar relación entre S'1 y D. Además, se utilizará el criterio de los signos en cada lente de manera aislada, teniendo presente que la imagen de la primera lente puede quedar a la derecha o a la izquierda de la segunda. Lentes unidas. El sistema se comporta como una gran lente, cuya distancia focal en la imagen es f'. Cuando las lentes están en contacto, el sistema se comporta como una única lente delgada cuya distancia focal de la imagen es f'. Entonces quedaría 1 sobre f', que es igual a 1 sobre f'1 más 1 sobre f'2 y así sucesivamente. La potencia óptica del sistema coincide, por tanto, con la suma con signo de las potencias individuales de cada lente. Bien chicos, espero que estos temas de óptica geométrica hayan sido de su agrado. Si se pudieron dar cuenta, en cada tema hubieron modelos matemáticos, aplicaciones y ejercicios. Esto ha sido todo por nuestra parte, espero les haya gustado. Bye.